¿Tú revisaste las tareas o las revisó la profe? O sea, Eh, trabajos. las- los trabajos que entregaron sí están listos, están corregidos, pero eh, los revisé yo. La profesora tiene que ahora como que echarles un vistazo antes como de entregarle a ustedes las notas y como la corrección final. ¿Y cómo estaban las notas? Ah, pucha, no les quiero decir, solamente que no les quiero generar expectativas, pero quédense tranquilos, ya no se compliquen, Dale. ya quédense tranquilos. Ya, pues partamos con la ayudantía. Así como les comentaba, vamos a ver lo que son valoración de proyectos, ¿ya? Yo sé que con la profe le han dado bien duro al tema de valoración de empresa. Ahora vamos a salir un poquito más de eso y vamos a ver un poco de valoración de proyectos. Entonces, eh, cuando ustedes piensan en valorar un proyecto, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué herramientas se les viene a la mente? El valor actual neto. Sí, exactamente. Eh, el VAN va a jugar un papel muy importante en todas las metodologías que vamos a ver de valoración de proyectos. Así que eso hay que tenerlo como de antemano en mente. Vamos a ver tres enfoques, ¿ya? Cada enfoque va a ser explicado como a grandes rasgos teóricamente y además vamos a ver un ejercicio por cada uno para poder como aterrizarlo. Entonces, el primer enfoque es desde una perspectiva total y es el enfoque usando el valor presente neto ajustado. El segundo enfoque es usando la tasa de costo de capital o WACC, ¿ya? Que la WACC es la metodología para obtenerlo, pero es la tasa de costo de capital. Y el tercer enfoque es desde la perspectiva de los accionistas, ¿ya? Entonces, vamos con el primero, el BPNA. Lo primero que hay que tener presente cuando nosotros valorizamos un proyecto es que este proyecto puede tener, eh, puede involucrar distintos flujos, ¿cierto? Y estos flujos están dados en distintos periodos de tiempo. Entonces, eh, estos flujos pueden ser totales, ¿ya? Es decir, pueden ser flujos asociados a deuda o pueden ser flujos asociados a deuda y patrimonio, ¿ya? O solo a patrimonio. Eh, lo que nosotros tenemos que ver es que el BPNA involucra una perspectiva total, es decir, van a ser flujos que involucren tanto deuda como patrimonio, las dos cosas. Entonces, el BPNA, como dice acá, se calcula a través de dos vanes, el van puro y el van del financiamiento. ¿Qué implica que haya van de financiamiento? Implica que va a haber un pedacito de deuda, ¿cierto? De deuda con acreedores. Entonces, también puede verse como que el valor del proyecto va a ser igual al valor presente del proyecto, pero para la firma sin deuda, es decir, solo patrimonio, más el valor presente de los efectos laterales del financiamiento, es decir, el valor presente asociado al beneficio del financiamiento con deuda. Eso viéndolo en el perfil desde el punto de vista de renta fija, ¿cierto? De renta fija, sí, si nos endeudamos con bonos. Tenemos que pensar que en este caso somos empresas, ¿cierto? Y la empresa para recaudar dinero
emite bonos. Hay que pensarlo así. Entonces, otra cosa importante es que el financiamiento tiene un efecto lateral. Y este efecto lateral es el ahorro tributario. No sé si recuerdan, lo vimos en una ayudantía pasada, que cuando nosotros nos endeudamos, esa deuda en el fondo nos ayuda a rebajar impuestos. ¿Por qué? Porque el monto imponible, el monto que nosotros acreditamos como antes de impuestos se disminuye, ¿ya? Se disminuye porque aparece una partida de gasto financiero, ¿cierto? O sea, de gasto por este financiamiento. Entonces, el tema es que cuando calculamos lo que va de impuesto pagamos menos. Eso es el ahorro tributario. Entonces, ejercicio uno, ¿ya? Ya, recuerden esto, porque esto es el BPNA. Primer método, BPNA. Ejercicio uno. La compañía FS, ya mucha creatividad aquí en el nombre, se financia con un 100% de patrimonio. ¿Qué significa que se financie con un 100% de patrimonio? Significa que no contrae deuda con acreedores, sino que son los dueños o los accionistas quienes ponen todo el dinero. La tasa exigida al rubro, ¿ya? Este es un concepto que hay que tener claro, que se denomina por RO, por la sigla griega RO. En este caso va a ser igual a la tasa del patrimonio sin deuda. ¿Por qué? Porque no hay deuda. Entonces la tasa del patrimonio va a ser igual a la tasa de costo de capital o RO, o también llamada tasa exigida al rubro. Y va a ser del 10%. Se les presenta un proyecto cuyos flujos de caja incrementales son los siguientes. Y les muestran esta tablita con distintos flujos para cada periodo. Entonces, la pregunta es, ¿conviene o no conviene realizar este proyecto? Para poder saberlo tenemos que calcular el VAN. Entonces, calculamos el VAN puro, ya que no hay financiamiento. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que este PPNA tiene un VAN puro y un VAN con financiamiento. En este caso no hay financiamiento. Los dueños ponen toda la plata, entonces calculamos solamente el VAN puro. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos todos los flujos, ¿cierto?, a valor presente, descontando a la tasa exigida al rubro. Eso nos va a dar un VAN de menos 10,4. Entonces, la pregunta es, dado este VAN negativo, ¿nos conviene o no nos conviene este proyecto? Ya, muy Conviene. bien, Pablo. No nos conviene. Ya, y esto es como bien básico, es como de intro a finanzas. Pero, ¿qué pasaría entonces si esta empresa contrae deuda? ¿Ya? Y ahí nos cambia un poco nos cambia el panorama. Entonces, el ejercicio 2 dice lo siguiente. La compañía FS ahora decide financiar el proyecto con 60 pesos, ya, pero pongamos que son 60 millones, o sea, 600 que diga, de deuda, con un bono Ballet a 4 periodos, transado a la par con KB igual 8%. El impuesto corporativo es del 40%. Ya, parece que aquí se complejizó un poco el asunto, ¿cierto? Vamos, vamos desmenuzándolo. Lo primero que nos dicen es que la deuda va a ser, va a ser obtenida mediante la emisión de un bono Ballet. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, para poder calcular las características de la deuda, vamos a tener que utilizar materia de bonos de renta fija.
¿Cuáles van a ser los intereses que nos va a generar esta deuda? Los intereses, ¿se acuerdan que nosotros los calculábamos como siempre es la tasa cupón por el principal? Ya, en este caso nosotros vamos a tener que la deuda va a ser igual al principal. Solo porque es financiado con bono Ballet, ¿ya? Eh, en definitiva, porque es financiado con bonos. Vamos a tener que el KB va a ser igual al KD, ¿ya? Que es la tasa de la deuda, y va a ser igual al 8%. Por lo tanto, el interés va a ser ese KD por D, que es el 48. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la deuda es financiada 100% con bono. Por lo tanto, se equiparan estos elementos. ¿Sí? Disculpa, Max, no entendí lo que acabas de decir, de por qué el KB es igual al KD. Ya. Es por eso, porque la deuda es financiada con 100% con... O sea, mira, estos 600 de deuda son financiadas con un bono. Por lo tanto, al ocurrir eso, esto se equipara. ¿Cachai? Y esto se equipara. Y la tasa de la deuda va a ser igual al KB, ¿cachai? La tasa de A mercado. la tasa cupón. ¿Ah? Tasa de cupón igual a la tasa de mercado. No, no, no. La tasa cupón va a ser igual a la tasa de la deuda. ¿Entiendes? Igual a 8. Es como cuando nosotros veíamos en la ayudantía anterior que era de bonos. ¿Se acuerdan que para poder sacar el valor presente del bono, nosotros hacíamos toda la fórmula? A ver si puedo rayar aquí, espérate. Hacíamos toda la fórmula, ¿cierto? Del valor presente. Y decíamos que aquí KD por D partido si no me equivoco, aquí era es que ahí va a depender de si es bono vale, pero esa parte de arribita de la fórmula es la misma que nosotros tenemos que utilizar acá, para sacar el interés. ¿Cachai? Max, una pregunta, ¿Sí? pero no se supone que, o sea, este es como un ejercicio independiente al anterior. No, este ejercicio es como la continuación del anterior, Pero solamente que entonces, ahora, ¿no ¿sí? deberían ser como 400 de patrimonio y 600 de deuda? Sí, exactamente. Lo que No sí es que se pasa, financie, no es que se financie todo con deuda. claro, es que la parte de la deuda es financiada 100% con bono. No, ¿Cachai? Eso ya, es lo que eso. voy. Ya, perfecto. Sí, ya, súper bueno el alcance. Ya, Sí, gracias. sí, perfecto. Ya, y esto porque se transa a la par. Por eso se mantienen también, porque si no, habría pequeños ajustes, pero no se compliquen con eso. Ya, entonces, al contraer deuda, además se genera ahorro tributario. ¿Cómo calculamos el ahorro tributario? Tenemos el interés, que es 48, y le vamos a multiplicar al interés el impuesto corporativo, que es de 40%. Entonces, ese 19,2% va a ser nuestro ahorro tributario. Es lo que nosotros dejamos de pagar por endeudarnos, ¿ya? Entonces, este ahorro tributario ocurre en los 4 periodos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular ese 19,2% que está ahí en los 4 periodos y traerlo al valor presente. Este menos 10,4
era el van puro. Este van nosotros lo calculamos del ejercicio anterior, ¿ya? Es el van como si la empresa se financiara 100% patrimonio. Eso es lo que decía la compañera. Y además nosotros le sumamos el van de la parte financiada con deuda. Por lo tanto, al sumar estos dos vanes, lo que en el fondo estamos diciendo es que la empresa tiene una parte de patrimonio y tiene una parte de deuda. Y al realizar la suma llegamos a un BPNA de 53,19. Por lo tanto, la conclusión a la cual tenemos que llegar es que la empresa, al endeudarse a través del ahorro tributario que obtiene, hace que el proyecto, que en un principio parecía no ser conveniente, al ser financiado 100% patrimonio, ahora con deuda sí es conveniente. ¿Ya? Ya, ese es el primer método de evaluación. Pasamos al... antes de pasar al siguiente. Hay otra fórmula de calcular esto, el van de financiamiento. Hay otra fórmula de calcularla. Esta que hicimos ahora es con el ahorro tributario de cada periodo. Sin embargo, nosotros podemos calcularlo a través de esta fórmula de acá. ¿Ya? Esta fórmula de acá es como la fórmula que tiene que ver con la plata que recibo y que tengo que pagar. ¿Ya? Al final van a darse cuenta que vamos a llegar a lo mismo. Dice, el van del financiamiento obtenido fue de 63,59 y fue calculado con los ahorros tributarios. Sin embargo, también puede obtenerse con los flujos recibidos y a pagar. Entonces, volvamos a la tablita de los flujos. Acá. Si ustedes se fijan, en el tiempo 1 yo voy a tener un gasto de 1000. ¿Y qué es lo que me dice el enunciado? El enunciado me dice que ahora la empresa va a financiar el proyecto con 600 de deuda. ¿Eso qué significa? Que 400 van a ser de patrimonio y 600 van a quedar siendo de deuda, ¿cierto? Es decir, vamos a tener en cada uno de los periodos como una desmembración. Vamos a tener una parte deuda y una parte patrimonio. El primer periodo lo sabemos, pero los demás todavía no lo sabemos. Y ahora me voy a devolver a donde estaba. Entonces, la deuda del primer periodo va a ser de 600, ¿ya? Es como la inversión inicial, pero en este caso visto como la deuda contraída. Esto está en valor presente. Hay que traer entonces a valor presente todo lo relacionado con la deuda, pero con la parte del bono, ¿ya? De la obligación que yo tengo que pagar por parte del bono. Yo recibí 600, ya, pero ¿y cuánto tengo que pagarle a las personas que me prestaron esos 600? Esto de acá al ladito. Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿cierto? Aquí tenemos como el interés, Max, ¿sí? lo que hay que pagar es todo lo que está a la derecha del 600, todo, todo, todo. Sí. Ya. Solamente que esta fórmula es trayendo la valor presente. Esta fórmula de acá. Y esta es la plata que nosotros recibimos. ¿Ya? Entonces, si te fijas, esta parte de acá va a involucrar los intereses. La parte de la derecha va a involucrar los intereses. Ya, pues, resolviendo eso, obtenemos un van de financiamiento de 63,59, que es exactamente igual al van de financiamiento que obtuvimos al calcularlo con los beneficios tributarios.
que es esto de acá, 63,59. Se fijan, se vuelve a hacer la misma suma y volvemos a llegar al mismo resultado. ¿Cuándo es Entonces, que, ¿Mm? cuándo es que hay que ocupar un método o el otro? ¿O da lo mismo siempre? Eh, no sé por qué se me apaga la cámara. Debe ser por el internet. Ya. Mira, va a depender de los datos que te entreguen en el ejercicio y va a depender también por ejemplo, si te lo piden de alguna manera o te lo piden de otra. Ahora, en términos generales, da lo mismo si lo haces por una o por otra forma. Vas a llegar a lo mismo. ¿Ya? Ya. Pasamos entonces al segundo método. Hoy no. Bueno, se me pasó ponerle el efecto ahí. Vean cómo, hagan como que no ven eso. Utilizamos entonces el costo de capital para obtener, o sea, para el segundo método. ¿Ya? Eh, Recuerden, el primer método entonces es BPNA y el segundo es costo de capital. O WAC. ¿Ya? La WAC es la metodología para llegar al costo de capital. Entonces, en este segundo método, los flujos que vamos a evaluar van a ser los mismos que en el primer método. ¿Ya? No me voy a devolver, pero eran ese -1000 al principio y etcétera hacia adelante. La perspectiva sigue siendo del todo, ¿ya? Es decir, vamos a considerar tanto la parte que está asociada al financiamiento con deuda como la parte asociada al financiamiento con patrimonio. Y, como les decía, se utiliza entonces el costo de capital. La fórmula es la que está aquí abajo, que esa ya la hemos visto harto, que es como un promedio ponderado. Entonces, siguiendo con esto, vamos a realizar el ejercicio 3 para poder ver cómo se aplicaría este método. Entonces dice, ejercicio 3, utilizando los mismos datos anteriormente entregados y considerando una estructura de capital de B S A P. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Max, ¿te De puedo hacer B, un instante? ¿sí? ¿Puedes volver a la diapo anterior, por favor? Sí, tranqui, ¿quieres anotar? Ahí. No, no quiero preguntarte una cosa. Ah, ya, Eh, dale. Cuando mezclamos el tema de renta fija con esto, como que me surge una duda. En el Ya. caso del KB, en renta fija lo definíamos como la tasa de mercado. En el fondo es la. Ah, claro. Y En aquí renta el fija sí. KB, y aquí el KB es como tiene otro significado o tiene el mismo, ¿cuál es? No, sí, es buena pregunta. Tienen distintos significados. ¿Ya? De repente uno se marea con tanto, como con tantas siglas, pero en este caso, utilizando el costo de capital, este KB y este KP son el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Claro. ¿Ya? Y claro, tú tienes razón, en el tema de bonos, de repente es tasa de mercado y tasa cupón, pero acá no, aquí es tasa de deuda y tasa de patrimonio. Y de hecho el P es patrimonio y el V, acá, la B larga, es deuda, ¿ya? Viene de bond, de en este caso que la deuda contraída puede ser con bono, pero es deuda, ¿ya? Ah, entonces era una casualidad nomás que sean iguales. Eh, sí, es casualidad. Gracias. Ya. Entonces, ya, algo súper importante es que para utilizar este método tenemos que saber nosotros la estructura de capital o estructura de financiamiento de la empresa. En este caso, nos dicen que la estructura de financiamiento es de B S a P como 3 a 2. ¿Ya? Entonces, con esto podríamos nosotros calcular cuánto es la deuda y cuánto es el patrimonio.
de antemano nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Porque hemos venido trabajando con los datos anteriormente. Sabemos que la deuda era de 600 y la parte de patrimonio que ponen los dueños de 400, ¿ya? Pero podríamos no saberlo, podrían decirnos que B es a P, 3 es a 2 y que al final B más P es 1000. Y nosotros a través de esto tener que sacar cuánto es la proporción de cada una, ¿ya? Eso también va a depender como de cada ejercicio. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo tendría que hacerse si nosotros no sabemos la proporción que corresponde a cada uno? Sabemos que B esa P va a ser igual a 3 partido 2, ¿cierto? O 1,5. Por lo tanto, B va a ser igual a 1,5P. Entonces, reemplazándolo en B sobre P más B, reemplazando el B, ¿cierto? El B que era 1,5P, llegaríamos a eso. Al sumar la parte de abajo, nos quedaría 1,5P partido 2,5P. Las P serían, y nos quedaría finalmente que ojo con esto, que la parte de la deuda sobre el valor de la empresa sería del 60%. Por otro lado, la parte, como son complementarios, ¿cierto? La parte del patrimonio sobre el valor de la empresa va a ser del 40%. Por lo tanto, como nosotros sabemos que el total es 1000, sabemos que la deuda va a ser de 60%, es decir, 600, y el patrimonio de 40% o de 400. En este caso es como que es bastante evidente, ¿cierto? Porque nosotros ya lo sabíamos de antemano, pero podría ser que se lo preguntaran sin dárselos de antemano, ya como que lo calcularan aquí. Además, en este caso, el total da 1000, ya que es un valor bien cerrado y evidente para calcularlo, pero si les dan, y las proporciones también son como bien, bien cuadraditas, pero podría no ser así, no ser tan exacto. Y en ese caso podría complejizarse un poco el ejercicio. Entonces, esto que es tan evidente, no lo vean tan evidente, ¿ya? Porque después a lo mejor, no sé si en este examen o en el grado, podrían preguntárselos de manera no tan evidente. Ya, pues entonces, como yo les mencionaba, para este vamos a utilizar la WAC. Esto lo tenemos, ¿cierto? Lo acabamos de calcular recién. Va a ser 0,4. Esto también lo tenemos, va a ser 0,6. Lo calculamos recién. El KB también lo tenemos, nos lo entregaban anteriormente, que es el de la deuda. La tasa de impuesto corporativo es del 40%, venía en el enunciado de la primera parte del ejercicio. El KP, solamente nos entregaron un KP, que era el KP de la empresa sin deuda. Ahora la empresa tiene deuda, por lo tanto, el KP cambia y hay que calcularlo. Entonces aquí vamos a tener que utilizar esta fórmula, que es una fórmula para calcular el KP, pero en base a la tasa exigida al rubro, a la estructura de capital de la empresa y la tasa de deuda de la empresa, o sea, la tasa de la deuda. Si ustedes recuerdan, anteriormente nosotros calculábamos el KP a través del método de KPM, que era, ¿se acuerdan? Teníamos ay, El RF con sí, la beta por la prima. exactamente. Eh, ya, la cosa es que esa fórmula para obtener el KP
implicaba sacar como el dato del mercado, ¿cierto? Nosotros teníamos la esperanza del mercado, esa es la palabra que estaba buscando. Y aquí nosotros no tenemos eso, tampoco tenemos el risk free, tampoco tenemos el beta. Pero aquí esta fórmula, de cierta manera, sí incorpora el componente del mercado al incorporar este RO, que es la tasa exigida al rubro, ¿ya? En el mercado. Entonces, al reemplazar, ¿cierto? Al reemplazar todos estos datos, y ojo que este RO solamente es para empresas que no tienen deuda, solamente es para empresas que son 100% patrimonio. Entonces, al reemplazarlo, obtenemos un KP de 11,8. Max, ¿Sí? pero en este caso teníamos una deuda. Claro, tenemos una deuda, pero para obtener este RO se calcula en el... A ver, tú tomas la empresa con deuda y patrimonio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer es simular esta misma empresa que tiene deuda y tiene patrimonio en un caso de que no tuviera deuda. ¿Ya? Y esa es esta tasa. Es una tasa 100% patrimonio. Entonces, y es la que nos daban... A ver, mira, tenés que doler. Es la que nos daban al principio, en el ejercicio número 1. Acá. La compañía FS se financia con un 100% de patrimonio. La tasa exigida al rubro, RO, en este caso igual al CAPE sin deuda, es del 10%. Ya, y en este caso, solamente en este caso, va a ser igual al CAPE sin deuda, pero después tenemos deuda, por lo tanto el CAPE va a ser distinto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿dónde iba yo? Un poco más adelante. Ya, acá. Una vez obtenido este dato, esta tasa, ya tendríamos todos los componentes para poder calcular el WACC, para hacer el WACC, ¿cierto? Entonces solamente nos quedaría sustituirlo. Eso nos entregaría una tasa WACC de 7,6%. Entonces, toda esta vuelta, para obtener la WACC, ustedes se preguntarán ya, pero ¿y ahora qué hago con la WACC? Tomamos los flujos tal como nos los habían dado en un principio y los descontamos a esa tasa WACC. ¿Ya? Esto les parecería como bastante conocido a ustedes porque es muy parecido a lo que se hace para valorizar empresas, pero en este caso es con el proyecto. Y eso nos va a entregar un BAN de 57,83. Entonces, recapitulando un poco, a través del BPNA yo necesito calcular dos BAN. El BAN puro de la empresa, de hecho es puro porque es como que la empresa fuera pura, que fuera puro patrimonio, más el BAN del financiamiento, ¿cierto? Y después esos dos BANes los junto. Y el segundo método, que es a través del costo de capital, en donde calculo la tasa WACC y los flujos los descuento a la tasa WACC. Es más directo. En este caso podemos ver que los resultados, a ver, en este resultado 57,83. El otro resultado era de 53,19. Entonces, entre 53 y 57 hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Que tiene que ver con la metodología utilizada. Pero en el fondo la conclusión debiese ser la misma, ¿ya?
que es un proyecto conveniente para realizar. Hasta aquí, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende más o menos? ¿Se queda claro? Ah, espera, hay una pregunta, no la había visto. Fernando pregunta, ¿la tasa que se descuenta es la misma tanto para el ban puro como para el ban de financiamiento? Ah, eso es de la anterior. Ya, vamos para atrás. Si tú te fijas, a ver, vamos al ban puro. Espérame. Aquí calculamos el ban puro, ¿cierto? Utilizamos la tasa del 10%. Y esta tasa del 10% es la tasa exigida al rubro. Es como que la empresa no tuviera deuda, ¿ya? Es como que la empresa fuera 100% patrimonio. Entonces se calcula con ese 10%. Después, en el ejercicio 2 nosotros le pusimos deuda a la empresa, ¿ya? La empresa contrajo deuda. Entonces, esa deuda se calcula con la tasa de la deuda, con KB, el 8%. Si te fijas, empezamos acá a descontar a esa tasa, a 8%. Después, finalmente, juntamos ambos vanes. ¿Se entendió esa parte, Fernando? Ya, ya había respondido. Bueno, prefiero pecar por responder dos veces a por no responder nunca. Sigamos, chiquillos, entonces, ya vamos al tercer método. Este método, este método sí que cambia, ¿ya? Aquí cambian las cosas, así que hay que ver por qué les repetía tanto como el tema de que eran como los flujos eran como composición de deuda con patrimonio. Y es porque aquí, en la perspectiva de los accionistas, vamos a tener que descomponer estos flujos y vamos a tener que trabajar solamente con la parte del flujo que ponen los accionistas, ¿ya? Entonces, como les decía, se considerarán los flujos de los accionistas solamente, no los flujos totales, y se descontará entonces a la tasa KP, ¿ya? Del patrimonio. Y aquí es importante también como darse cuenta que la tasa a la cual se descuenta cierto flujo tiene que ser coherente con la composición de los flujos. Es decir, si el flujo involucra deuda más patrimonio, entonces vamos a tener que utilizar la tasa WACC, porque la tasa WACC es como un promedio ponderado que involucra la composición de la deuda y el patrimonio. Si nosotros tenemos los flujos de una empresa 100% patrimonio, vamos a tener que utilizar la tasa de patrimonio. Si nosotros queremos llevar a valor presente los flujos solamente de una deuda, vamos a tener que descontar solamente a la tasa de la deuda. Ya tiene que ser coherente. Entonces, ejercicio número 4. Considerando los datos anteriores. Ahora, Disculpa, dale. cuando se refiere a flujo de accionistas se refiere a un flujo de dividendos que se va a repetir en el tiempo, ¿cierto? No. Se refiere al flujo de... se refiere al flujo... Sí. No, espérame, déjame pensarlo. No, porque el pago de los dividendos tiene que ver con cuando se pagan las acciones. Y te das con renta variable. Tiene que ver con... Es el flujo que genera la empresa. Pero el flujo que genera la empresa cuando los accionistas ponen plata y la retribución económica que tiene esa inversión. ¿Cachai?
la inversión, el resultado de la inversión que se va a hacer sobre la empresa. Pues. Claro, es que el pago de dividendo es como cuando tú le pagas a los accionistas, como, y ahí tienes que meter con política de pago de dividendo. Generalmente es como un porcentaje. Sí, creo que no te compliques tanto la cabeza con eso, ¿ya? Piensa que es como piensa que hay un proyecto y los accionistas ponen una plata para llevar a cabo ese proyecto, ¿ya? Y después ese proyecto como que empieza a generar ganancias, ¿ya? A eso se refiere. Ya, Esos son los flujos del patrimonio los flujos de los accionistas, en este caso. el resultado de la inversión nomás. Claro, tiene que ver con la inversión, Ya, porque el pago de los dividendos involucra otras cosas, ¿sí? Como, ahí te vas como para otro lado, para otra materia. Pero, ya, siga. dale. Paso uno. Lo primero que tenemos que hacer para hacer esta metodología de los accionistas es obtener el monto aportado por los accionistas a T sub 0, como la inversión inicial, ¿cierto? Ese nosotros ya lo sabemos, porque ya venimos como del ejercicio uno trabajando con los mismos datos, pero sabemos que los accionistas van a aportar 400, ¿cierto? Pero si lo tuviéramos que calcular, vemos que tenemos eso y tenemos eso. Entonces, tenemos una razón, una proporción, y tenemos que P va a ser de 600. Por lo tanto, el P va a ser de 400. Por otro lado, eh, ya sabemos que en el T sub 0 los accionistas van a poner 400, pero los flujos que vamos a obtener de vuelta por la inversión en todos los otros periodos nosotros no los sabemos. Vamos a tener que calcular esos flujos de vuelta como periodo a periodo, ¿ya? Entonces, para t igual 1, vamos a tener que aplicar esta fórmula. El flujo de los accionistas entonces va a ser la esperanza del retorno neto, ¿ya? En 1 por 1 menos el impuesto menos KD por D menos 1, o sea, por 1 menos el impuesto menos la amortización. Entonces, aquí, datos importantes que surgen. ¿Qué es el error? El error son como, piensen en el estado de resultados. Piensen que va bajando, ¿cierto? Entonces, llegamos hasta antes del pago de los impuestos. Ya, ese sería el error. Ya todo lo obtenido antes de pagar impuestos. O el EBT. Entonces, eso se multiplica por 1 menos TC, que en el fondo es como sacar el impuesto, le restamos el interés y al interés también le sacamos el impuesto. Y en el fondo esto es una distribución que se hace, pero si nosotros esto lo anotáramos antes de la distribución, es algo así, miren. Es el error. Ay, lo borré. Que no me manejo con esta opción del lápiz. Está en como. Ya, es el error menos el, el interés, ¿cierto? Ya eso se le resta el impuesto. ¿Ya? En el fondo, este interés es el interés que genera la deuda.
Esto sería como el EBT, todo esto. Y a esto le quitas el impuesto. Esto al distribuirlo te queda la ecuación que está anotada arriba. Max, ¿Sí? lo que acabáis de escribir, ¿es la ecuación ahí desarrollada o es solamente la parte de la izquierda, el error menos que d por d, eso igual a error 1 o no? No, eso que acabo de escribir aquí abajo es esta parte de acá. Todo eso de ahí. Esa parte. Ah, sí, 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 perfecto, lo factorizaste, lo vi. Dale. Claro. Lo factoricé como para que vean de dónde viene. ¿Ya? Y el error siempre va a ser el EBT, EBT, Earnest Before Taxes. Sí, 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 sí. Es a lo cual tú le tienes que restar el impuesto, o sea, el interés, perdón, que es esto de acá, que es el interés que genera la deuda, y también le tienes que restar el impuesto, que es esto de acá. ¿Ya? Y después a eso también hay que restarle una amortización, que tiene que ver con el pago que se va haciendo ¿cómo se llama? Del bono. Acuérdense que estamos financiándonos a través de bonos. Entonces, en el flujo 1 vamos a tener el error, ¿cierto? Por 1 menos TC va a ser igual al flujo que nos muestran a nosotros en el. Es que no me quiero devolver, ya me voy a volver igual. Acá. Este es nuestro flujo, ¿cierto? Lo que obtenemos. Se supone que eso ya se le quitó el impuesto. Como a esto ya se le quitó el impuesto, entonces es el error por 1 menos TC. Este 125 va a ser el flujo. Y por otro lado, tenemos aquí el interés, que era lo que nosotros calculábamos en el ejercicio anterior. Ese va a ser el primer flujo, entonces. Este nosotros lo calculamos en el periodo anterior, es el interés. Y la amortización en el flujo 1 va a ser 0. Es súper importante que no descuiden la amortización. Tienen que hacer, idealmente, ordénense con a lo mejor una tablita de amortizaciones para que vayan viendo si es 0 o cuánto es. ¿Ya? Eso nunca lo hemos visto. De casualidad tení después de la ayudantía mandar con algún ejercicio en que se haga para poder ver cómo se hace la tabla. Eh, Sorry, pero es que no sí, no, recuerdo. tranquilo. Eh, a ver, lo que pasa es que es que ahí nos metemos a ver, espérate, en el tema de renta fija. Acuérdense que en el fondo está la tabla de amortizaciones, ¿cierto? Oh, qué horrible este lápiz. Ya. Que nosotros tenemos los periodos, ¿cierto? Los podemos llamar T. Tenemos el saldo inicial. Acá tenemos el saldo final. Estoy puro leseando, ¿saben qué les voy a mostrar? Yo tengo tablas que se las mostré la vez pasada y así es más rápido. Denme un segundo, les voy a mostrar una tabla hecha mejor para que quede más claro. Vale, gracias, Max. Ya, espérenme. Eso lo voy a sacar.
Ya, denme un segundo. Ya, ya les voy a compartir pantalla. Estas son las tablas de amortización que yo les comentaba. Veamos el bono francés, que es como el típico. Entonces tenemos el valor inicial, ¿cierto? El valor final. Tenemos la cuota cupón, que es lo que va pagando la empresa, ¿cierto? Tenemos el interés y tenemos la amortización. Entonces, la amortización en el fondo es la cuota menos los intereses. Eh, si el bono francés, recuerden que el cupón va a ser siempre igual, ¿ya? No así si el bono es bullet o americano, que el cupón va a ser igual, excepto en el último periodo, en donde se paga cupón más el principal o valor nominal, ¿ya? Lo que sí se mantiene aquí son los intereses. Los intereses van a ser constantes. Entonces, en este caso, fíjense que la amortización se cubre al final, ¿ya? Y en el caso del bono francés, la amortización va creciendo, pero se va amortizando siempre, periodo a periodo. El bono cupón cero, este no sé cómo es el tema, porque aquí van los negativos, pero eh, esto se considera como cero, ¿ya? Como que fuera, como que no se amortiza, en el fondo, ¿ya? En el fondo, lo que tienen que tener claro ustedes es que lo importante es que la amortización se calcula como cuota menos interés. Ya eso, como volver un poco a lo que era bonos. Ya, volviendo entonces al tema de la perspectiva de los accionistas, tenemos que el flujo de los accionistas va a ser entonces 96,2. Pero ojo, que este va a ser el flujo al final del primer periodo. Entonces, hay que repetir este paso para cada uno de los periodos, calculando entonces para cada periodo cuál va a ser la parte que le va a corresponder a los accionistas y cuál va a ser la parte que corresponde en el fondo como a la deuda. Esto nos lleva a obtener esta nueva distribución de los flujos. Si ustedes se fijan, los valores son distintos, ¿ya? Pero la gracia de esto es que estos son flujos solamente de patrimonio, de accionistas. Entonces, como son flujos de accionistas, los vamos a descontar a la tasa de los accionistas, al KP, a la tasa de patrimonio, que era 11,8. Si yo me devuelvo al ejercicio anterior, ahí lo tenemos, ¿cierto? El KP es 11,8. Entonces, hay coherencia, ¿cierto? Como hay coherencia, entonces no hay problema, lo descontamos
y obtenemos un band de 70,66. Max, ¿Sí? en la diapositiva anterior Me devuelvo. obtuvimos el 96, obtuvimos el 96,2, ¿ya? Sí. Y anda a la siguiente, por favor. Espérate, no te escuché porque pasó justo una moto. Que pases a la diapositiva siguiente. Ya voy. Ahí estoy. Y ese 96,2 pues lo sacamos recién. Y el 221 se sacó de la misma forma, Exactamente, de la misma pero forma. ahí en ese caso la amortización no es cero, pues, ¿no es cierto? En ese caso, la amortización es que este es un bono pallet. Entonces, la Ah, amortización claro. debería volver a ser cero, sí. Ah, ya, ya. ¿Ya? Eh, Finalmente, el resultado es 70,66, que si no. Espera. Ay, no me quiero devolver porque son muchas diapositivas, pero los anteriores eran como 53, si no me equivoco, y 56 o 57, si no me equivoco. Y este da un poquitito más alto, ¿ya? Pero también, nuevamente, es porque se utilizó otra metodología y en el fondo no debería haber discordancia entre el resultado o las conclusiones a las cuales se llegan con los tres métodos, ¿ya? En definitiva, lo que tienen que tener claro es que eh, los tres deberían llegar a la misma conclusión. Entonces, para resumir un poco lo que son estos tres métodos, tenemos el método del BPNA, el del costo de capital a través de la WACC y el de los flujos al patrimonio. La inversión inicial a través de los dos primeros métodos la considera entera, pero el último método solamente la porción que ponen los accionistas, ¿cierto? La porción que ponen de patrimonio. Los flujos de caja, los dos primeros métodos consideran los flujos de caja totales y el último solamente considera el flujo de caja del patrimonio. La tasa de descuento que se utiliza en el BPNA es el RO, ¿cierto? Y después el KB, aquí no lo puse, pero lo digo, ¿ya? El BPNA es para la parte del BAN puro y el KB o la tasa de la deuda es para la parte del BAN de financiamiento. En el caso del costo de capital se utiliza la WACC, ¿cierto? Su nombre lo indica. Y en el caso de los flujos del patrimonio se utiliza el costo de patrimonio. Y el valor presente de los efectos financieros sería entonces el BPNA sí lo incluye. Acuérdense que aquí tenemos nosotros un beneficio tributario, ¿cierto? Que es por utilizar deuda. Sin embargo, a través de los otros dos métodos, eso no se considera, ¿ya? No aparece por ninguna manera. ¿Cuándo utilizar cada uno? Entonces, el BPNA se va a utilizar cuando el nivel de deuda es conocido y los otros dos se van a utilizar cuando tenemos entonces una razón de deuda conocida y que sea constante, o una estructura de capital o estructura de financiamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mejor? No podría decir si uno es mejor que otro, solamente son diferentes y va a depender de los datos que se posean y va a depender de lo que les pidan, a lo mejor si se los piden directamente o de los datos que les entreguen. Se me pierde aquí. Ya. Entonces, esa sería la materia que tenía para que viéramos hoy día, para que revisáramos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
¿Puedo preguntar una cosa que nos pidió la profe, Max? Espérame.